7 de la mañana, hora de Venezuela. Por supuesto que nuestra primera entrevista de hoy tiene que ser con un economista, Luis Bárcenas. Tiene posgrado en análisis de datos, análisis estadístico multivariante. Es Master's Degree en economía, economista senior en ecoanalítica. Trabajó en la Oficina de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela. Tenemos muchos puntos de conversación en agenda, Luis, y te agradecemos que estés aquí. No, gracias a ustedes, Eduardo. Fíjate, comencemos, como decía yo esta mañana, por el principio. Y es esta sorpresa que muchos tienen con la movida que tuvo ayer el dólar. Correcto. Y a la gente le llama la atención que aun cuando los economistas venían diciendo el bolívar está sobrevaluado, esto ocurre de repente. Correcto. No hay un anuncio formal, correcto, oficial de Estado. Sí, sí, sí. Y la gente se pregunta, ¿cómo controlar? ¿Para dónde va esto? Correcto. Mira, Eduardo, yo creo que tanto duchos como no duchos en la materia nos sorprendimos un poco con esa reacción, ¿no? Ciertamente, como tú decías, es algo, yo creo que hay que decirle a todos los que nos escuchan que es muy difícil pensar en estabilidad cambiaria, es decir, que un tipo de cambio se mantenga tan estable por tanto tiempo en una economía con la distorsión de precios que vive Venezuela, ¿no? Creo que nosotros, los que andamos a pie todo el día en el país, las empresas que hacen vida en el país, se dan cuenta de eso y creo que esto era algo que estaba por explotar. O digamos, eran episodios que uno esperaba. Ahora, ¿por qué ocurre en este momento, no? Yo creo que hay dos fuentes o dos explicaciones que uno puede dar, ¿no? Más allá de lo que hemos dicho, en general, tanto yo como otros colegas, es por un lado, ha existido presión hacia el regulador, hacia el gobierno o hacia el Banco Central por inyectar más dinero a la economía, porque estamos hablando de una economía que se está reactivando, se está recuperando. Yo creo que en vano esa protesta o ese reclamo del sector educación que vimos hace par de semanas de alguna forma hizo mella o hizo peso para que el gobierno adelantara pagos, hiciera pagos importantes a proveedores, y eso es lo que vimos. Inclusive cuando uno ve las estadísticas del Banco Central, ve que hubo un pago muy importante en los últimos días que coincide precisamente con esa subida de dólar. ¿Y por qué? Porque nosotros no confiamos en nuestra moneda, Eduardo. O sea, lamentablemente recibimos bolívares e inmediatamente, por más costoso que sea la vida en dólares en Venezuela, por más costoso que sea hacer transacciones en Venezuela, siempre vamos a cubrirnos en divisas, ¿no? Y eso ha estimulado en parte la demanda. Pero un punto también importantísimo es que al sector público y al privado también en Venezuela le está afectando el contexto externo, me explico. Antes, digamos, el gobierno se vale de lo que genera por petróleo para inyectar divisas a la economía y hacer que el tipo de cambio se mantenga. Eso parece tener problemas hoy en día. ¿Por qué? Porque en el contexto internacional, donde Rusia es un factor importante, Rusia también es un factor importante para el gobierno en materia de gestión de recursos y le provee grandes recursos. Y para el sector privado, estamos en un entorno donde la banca internacional está siendo mucho más cauta a la hora de recibir recursos de economías emergentes, está siendo mucho más cauta sobre dónde vienen esos fondos, y hemos visto cómo la banca en el exterior, bancos de Estados Unidos, bancos en Europa, están limitando a los bancos que, por ejemplo, hacen transferencias de Latinoamérica, están limitando esos recursos. Entonces eso provoca que por más que el Banco Central inyecte, el sector privado no puede tomar esas divisas y alimentar el mercado paralelo. Y eso se ha agravado en los últimos días. Yo creo que esa conjunción de esos ambos factores está provocando esto, y era algo que se esperaba y era algo que refleja un poco la fragilidad en la que estamos en materia de equilibrio. O sea, este equilibrio era muy frágil, esta situación es muy frágil y puede ser inclusive un poco insostenible en el tiempo, ¿no? Fragilidad era algo que se esperaba, nos has descrito, sí, nos has recordado lo sensible que es la economía. Correcto. Ahora, estamos en un estado de tensión. Correcto. Por la incertidumbre. Sí, cómo no. ¿Qué cartas, por decirlo de una manera vulgar, qué cartas tiene el gobierno para jugar en este momento? Sí, ¿no? Precisamente era algo que de hecho nosotros en la firma le estamos prestando mucha atención, precisamente porque es el punto, ¿no? Más allá de que el tipo de cambio suba, que era algo esperado, que era algo que preveíamos, no tal vez a los niveles o a la agresividad con que ocurría, ¿qué tiene que hacer el gobierno o qué puede hacer? Más que qué tiene que puede hacer, ¿no? Más allá de que todo esté supeditado a la credibilidad del Banco Central, que eso es el punto. O sea, para los que no son economistas, el hecho de que tengamos un Banco Central que lamentablemente sea inconsistente en las cosas que hace, que a ratos dolariza, que a ratos promueve el uso del bolívar, pero también nos pone el dólar también como importante, pero impone un impuesto. Esa inconsistencia hace que creamos poco en lo que hace.
yo creo que aquí, Eduardo, lo único que queda es, por un lado, y el gobierno lo ha demostrado, perdón, el Banco Central lo ha demostrado, creo que la carta que le queda por jugar son las intervenciones por divisas, la venta de divisas agresiva que sigue haciendo. Yo creo que no en vano esos rumores que subieron desde anoche, que va a haber una intervención particularmente grande, porque, y era algo que yo escribí hace par de años en un reporte a nuestros clientes, el Banco Central lamentablemente hace mucho tiempo, y me duele decirlo porque yo vengo de allí, perdió mucha de su capacidad para influir en las condiciones económicas del país. Otro punto que puede ser importante o que puede hacer el gobierno para tratar de estabilizar un poco el tipo de cambio es darle mayor apertura a la dolarización y tocar ese punto tan, digamos, tan álgido para el gobierno hoy en día, la dolarización transaccional en Venezuela, que es la banca. Permitirle que la banca asuma un mecanismo de intercambio de divisas mucho más formal, digital, que permite que preste las divisas en forma de financiamiento en moneda extranjera, va a hacer que el mercado libere esa cantidad de depósitos que tiene represado hoy en día la banca, que no hace mucho con eso, que estamos hablando de más de 1.400 millones de dólares. Eso se juntaría con los casi 2.500 millones de dólares en circulación de divisas y estaríamos hablando de un monto que en una economía tan pequeña como Venezuela pudiese generar algún tipo de estabilidad o pudiese ser algún tipo de aliciente del gobierno en esa materia. Yo creo que esos son dos puntos importantes que el gobierno probablemente va a monitorear en las últimas semanas o en los meses por venir, básicamente. Fíjate, antes de aquellas alusiones oficiales al dólar criminal, Sí, hubo un largo debate, pero hace bastante tiempo, sí, sobre la posibilidad o conveniencia de dolarizar la economía correcto. venezolana. ¿Cómo calificas tú a la economía venezolana hoy con relación al dólar? Ujú. ¿Es algo remoto pensar en el regreso del bolívar como moneda de único uso? Es decir, estas cosas que hacen entronizarnos más en la dependencia del dólar. Yo creo que sí. Yo creo que al final es un juego que hasta el mismo regulador está entrampado, ¿no? Porque cuando tú permites, y de nuevo creo que aquí el punto crucial es la credibilidad y cómo esa credibilidad afianza nuestra confianza sobre el bolívar, ¿ok? Cuando tú permites, cuando tú tratas, y creo que la postura oficial lo ha tratado de hacer en este año, cuando tú impones un impuesto a las transacciones financieras en divisas, cuando tú hablas que quieres hacer resurgir el bolívar como medio de intercambio o como un activo valioso para el venezolano, y a partir de allí tú empiezas a emitir más bolívares confiando en que la gente va a ahorrar en bolívares. Y eso, en el contexto que estamos ahorita, está generando no solo tensiones cambiarias, sino mayor inflación, está generando mayor incertidumbre, mayor desconfianza. Todo se te perturba, o sea, todo se viene cuesta abajo. Entonces, por eso hablaba mucho de la fragilidad, y eso creo que es importante. ¿Qué tan frágil es la economía venezolana o esto que estamos viviendo para hacer que el bolívar vuelva a nuestra vida, a nuestro ideario como activo? Eso es muy difícil. A las economías estables les cuesta inclusive. Y yo creo que vamos en rumbo, Eduardo, a una suerte, y esto lo hemos repetido, yo particularmente lo he dicho, a una suerte de dolarización a la venezolana, ¿no? El gobierno no tiene la disposición, creo yo, y es una visión muy particular, de dolarizar por completo la economía, pero sí aprovechar esos atributos de dolarización que permite que la inflación esté estable, que los medios de pago no colapsen, pero al mismo tiempo quiere forzar el uso del bolívar. Entonces nos genera un cierto costo o nos impone un costo porque nos hace convivir con una moneda que genera mucho ruido, que hace que el tipo de cambio se eleve, que nos hace apurarnos y cambiar divisas de manera rápida y perturbar las condiciones del mercado cambiario. Así que yo creo que esto queda mucha tela que cortar en este punto. De nuevo, creo que aquí el tema clave es lo frágil en el cual estamos. Y lamentablemente yo al Bolívar no le veo un futuro promisorio en ese sentido, sobre todo con los niveles de inflación que probablemente vengan en los próximos meses. Fíjate, al tiempo que tú haces tu análisis, nos das insumos para reflexionar. Correcto. Ayer, un invitado decía que van 4 años que no se da o no se ofrece un presupuesto, no se hace visible un presupuesto. Sí. Esas cosas tienen que formalizarse, rectificarse, Claro, para sumarle a esa certidumbre que estamos necesitando. claro, por supuesto.
sea, algo clave, y eso lo han entendido economías avanzadas y economías de la región, es eso que llamamos rendición de cuentas, Eduardo. Exacto. O sea, aquí no hay rendición de cuentas, y la rendición de cuentas, más allá incluso, muchos colegas, yo conozco esos colegas que hablan mucho del presupuesto, que es lo clave a la hora de hacer un plan de gobierno, un plan anual de lo que se quiere hacer en materia de políticas públicas. Una rendición de cuenta pasa no solo por inflación, no solo por presupuesto, no solo por actividad económica y todas las dimensiones que eso implica, sino también pasa con algo tan trivial como el mismo mercado cambiario. Mucha gente satanizaba, por ejemplo, el uso de las páginas web como un mercador satánico, irreal, o sea, pero no nos hablan o no vemos. Bueno, vamos a guiarnos por la parte del Banco Central. Ahora, ¿qué me dice a mí? ¿Qué condiciones, qué estadísticas, qué actores que participan en ese mercado me dice a mí que el dólar según el Banco Central vale 6.5 bolívares? El ente emisor no está revelando las condiciones detrás de ese precio. ¿Sí me explico? Entonces, si vamos a pedir rendición de cuentas a nivel macro, también tenemos que pedir rendición de cuentas hasta en ese punto. Tienes que decirme como regulador, y en los países, si tú quieres hacer un mercado sano, transparente y que se base en lo que llamamos nosotros los economistas fundamentos, cuánto quiero yo demandar de divisas, cuánto quiero vender, tienes que mostrarme quiénes venden divisas, cuánto la venden, a qué costo, qué precios ofrecen para yo guiar mis precios. Entender te da más tranquilidad, ¿verdad? Obviamente. Y todos vamos allí, genera menos incertidumbre y todo se unifica, por decirlo de alguna forma. Mira, Luis, no solo como periodista, como venezolano, al escucharte agradezco la sobriedad y por supuesto la elocuencia con la que nos estás hablando para intentar entender esta materia económica que es muy compleja. Correcto. Yo quiero que al regreso nos pongamos en perspectiva con algunas declaraciones institucionales importantes. Seguro. Por ejemplo, la CEPAL estima que la economía venezolana crecerá 10% este año. Y el Banco Central dice que el crecimiento de este segundo semestre que ya estamos transitando, de 2022, será de 18.7%. ¿Cómo intentar interpretar o suponer el crecimiento cuando muchos nos preguntamos qué está pasando en esta Venezuela? Correcto. Amigos, regresaremos con esta interesante entrevista que nos ofrece el economista Luis Bárcenas. Regresaremos. 7:16. Mira, metafóricamente, Luis, casi que te veo así con un estetoscopio colgado del cuello, una bata blanca, hablando como un médico. Gracias por eso. Trazando, describiendo, insisto, de una manera respetuosa, un panorama de país. ¿Qué posibilidades tenemos de crecimiento? CEPAL dice que cerraremos este año con 10%, el Banco Central dice que en el segundo semestre habrá 18.7%. Sobre todo, ¿cómo calibrarlo? Sí. Porque hay gente que dice, sí, pero ¿desde qué sótano estamos creciendo? ¿No? Sí, exacto. Yo creo que eso y es importante que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? O sea, sobre todo porque venimos de años muy malos, ¿no? Creo que, y de hecho en la firma nosotros tenemos la visión de que el 2021 también fue un año relativamente pésimo o malo. Crecimos, pero no a los niveles que el mismo Banco Central decía. Y yo creo que con respecto a este año, la CEPAL apunta a una cifra muy parecida a la de nosotros. Nosotros actualizamos recientemente nuestra visión de crecimiento y apuntamos a algo un poco superior al 10% para este año. ¿Eso es bueno? Mira, es bueno, siempre crecimiento es bueno. Ajá. No quiero sonar trivial en esto, claro. No quiero sonar responsable, porque digamos que cuando la economía crece, para ponerlo en términos llanos, la economía está produciendo, la economía está generando ingresos, ¿no? Aquí el tema está generando recursos para la persona, para sus ciudadanos, ¿no? Siempre el punto es, y es la discusión, si esos recursos están bien o mal administrados, por un lado, ¿no? O de dónde vienen los recursos. Por lo menos en el caso de Venezuela, y aquí es muy importante decirlo, ¿en qué se fundamenta gran parte de ese 10%? De la actividad petrolera. Que probablemente, a diferencia de otros años, los incentivos que tiene el gobierno para hacer que esa renta petrolera permee por completo a la población no son los mismos. ¿Okay? Porque estamos en un entorno donde el gobierno, si bien ha permitido las transacciones en divisas, todavía quiere imponer pagos en bolívares, no genera un presupuesto, digamos, al menos formal en dólares, y entonces no necesariamente estamos hablando que el gobierno va a trasladar 20.000 millones que puede recibir este año en materia petrolera directamente a la economía, ¿no? Y estamos hablando también de un entorno, como lo decíamos en el bloque anterior, en donde esa fragilidad en materia de precios, en materia de tarifas,
también les juega contra el regulador en ese sentido, porque en la medida que cada vez que el dólar sube, que el petróleo sube, cada vez que hay mayor producción petrolera, cada vez que hay mayores ingresos, si el gobierno o el Estado o el Banco Central inyecta muchos recursos en bolívares, eso puede provocar que los precios vuelvan a crecer y atentaría con algo que es primordial para la política oficial hoy en día, que es la inflación. ¿Okay? Entonces, en resumidas cuentas, creo que sí, obviamente vamos a crecer a un ritmo superior al del año pasado, pero eso tiene varias aristas. Eso tiene, primero, que viene la parte petrolera. Segundo, pensamos que no va a ser de manera sostenida, porque, Eduardo, hay varias cosas que todavía no se han corregido y son cosas profundas, cosas de raíz. El tema del crédito. Aquí en Venezuela no hay crédito como antes. La gente no tiene capacidad de pensar en un futuro promisorio, donde yo puedo comprar un apartamento, puedo comprar un inmueble, puedo comprar un carro, puedo invertir en dólares, puedo viajar. Eso no lo piensa todo el mundo. Y las empresas que operan tampoco, si bien la gente dice, bueno, pero hay empresas operando, sí, pero anteriormente las empresas importaban 80.000 millones al año, 90.000 millones al año, y apenas importan menos de 7.000, menos de 8.000. O sea, estamos hablando de empresas pequeñas que van al día a día, que no tienen una visión probablemente tan larga como en anteriores ocasiones. Entonces, esos puntos, yo creo que esos dos puntos, el tema de los frenos a la valorización también van a generar, digamos, costos que van a impedir que Venezuela siga creciendo a esos ritmos y que yo creo que las cifras oficiales que se han revelado hace poco son muy optimistas en esa parte. ¿Ok? Sobre todo también, y con esto redondeo, el tema petrolero. O sea, nosotros pensábamos que el tema petrolero se iba a recuperar este año y estamos viendo que Venezuela no produce todavía por encima de los niveles que tenía antes de la pandemia. Y eso te dice a ti que hay una debilidad importante en nuestra industria petrolera y si ese es el pilar de crecimiento, vaya, mira, para los próximos meses no creo que crezcamos incluso más que lo que crecimos en el primer semestre del año. Tú hablas de la renta petrolera Sí, y muchos van a pensar en Ucrania, en Rusia, en este tablero correcto, geopolítico. correcto. ¿Es posible medir desde ya de qué manera Nicolás Maduro en su gestión está reaccionando para aprovechar las oportunidades que surgen de esto? Mira, en cierta parte sí. Lo medimos incluso con lo que era, si bien esa cifra Perdón, ayer fue noticia que viene Siemens, Ah, bueno, sí, que claro, tiene años claro, aquí, claro. empresa alemana, a meter la mano, o sea, a dar un espaldarazo en la electricidad, a PDVSA también. Correcto, correcto. Que hay que ver hasta qué punto, cuál es el alcance de eso, si es Exacto. solamente el sector petrolero, el sector eléctrico vinculado a petróleo. Ajá, ajá. Probablemente hay que ver, ¿no? O sea, Ujú. porque tal vez para el ciudadano a pie dice, bueno, mira, eso genera ingresos que probablemente yo no genero, perdón, no veo, pero, y además no me genera el problema que tengo en mi casa de luz, por ejemplo, o la conectividad, la falla de internet Además, volvemos siempre al punto, claro. la credibilidad. Exactamente. Entonces, tú me preguntabas hace poco sobre el tema de cómo aprovechar, ¿no?, lo que está pasando en Rusia. En parte se ha visto, aun cuando no hay cifras oficiales al respecto, nosotros hemos hecho estimaciones sobre lo que vale hoy el día el petróleo venezolano afuera y en parte ese margen que ha impuesto el tema sanciones, todas las limitaciones operativas que tiene PDVSA sobre el valor de nuestro crudo se ha reducido. Y en parte eso ha sido aprovechado, ¿no? El tema es, Eduardo, que hay un punto fundamental y lo decía anteriormente, y creo que eso es expresión de ese problema, el tema de las divisas, es que muchas de las divisas, o sea, ya Venezuela no cuenta con los aliados de antes, cuenta con muy pocos aliados y un aliado muy importante, no solo en la comercialización de crudo en un momento, pero más que la comercialización, el cobro, el obtener recursos de petróleo es Rusia. ¿Okay? Es un aliado muy importante en la parte financiera del ¿Cuáles gobierno. son esos aliados de antes que ya no están hoy? Mira, había antes aliados europeos, antes había inclusive el mismo mercado asiático, obviamente China siempre lo fue, y digamos que en los últimos años esos aliados se han ido retirando no solo por el tema de sanciones, sino porque también se han dado cuenta que Venezuela tiene todavía problemas para generar caja y por ende responderle a sus acreedores, ¿no? Y Venezuela en esa parte pensábamos que en un momento eso estaba, digamos, estable, o sea, el tema de la deuda venezolana, los acreedores se había calmado y fíjate, ya hace poco salió una resolución diciendo que la deuda que puede tener Venezuela con, no recuerdo si es con Ocofilis, creo que sí, tiene que enterarse, estamos hablando de cerca de 8.000 millones de dólares. Es decir, hay un peso importante en la gestión financiera del gobierno sobre lo que puede generar ahorita, es decir, el gobierno, el sector público tiene una deuda muy pesada, es muy difícil endeudarse afuera y es muy difícil acudir a aliados que le permitan hacer eso. Entonces, lamentablemente para nosotros,
como el petróleo es el principal generador de ingresos del país, estamos en un entorno donde ese país que hoy en día es centro clave del conflicto geopolítico, es también centro clave de las finanzas públicas del país, al menos en materia financiera. Y eso nos juega en contra en la medida que mayores sanciones a Rusia le impiden a Rusia o al sistema financiero ruso actuar en nuestro nombre en mercados internacionales para obtener ingresos. ¿Ok? Y eso es probablemente lo que está pesando ahorita de a poco en la capacidad que tiene el gobierno para inyectar divisas a Venezuela, para generar estabilidad, porque no las está cobrando, lamentablemente, o no las cobra como antes, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que el Banco Central haya dejado de intervenir te da señales de que, wow, mira, yo creo que hay previsiones de que el gobierno o el sector público obtenga menos ingresos en los próximos meses o los obtenga de manera mucho más rezagada o retardada. Entonces yo creo que eso también te da señales de que el conflicto tampoco beneficia en mucho a Venezuela, ¿no? Lamentablemente. La política siempre está o la economía siempre está influida Sí, por la política sí, y viceversa. sí. Y vienen 2 años muy importantes en cortísimo plazo, 2024-2025. Es decir, desde ya vamos avanzando en el calor de ese corto trecho. Correcto. Como variable, ¿qué destacarías tú desde esas estrategias que le tocará definir a Nicolás Maduro de la mejor manera posible a sus intereses de ganar estos pasos electorales, Claro. y por supuesto de dar un beneficio al país? Claro. Mira, yo creo que una de las variables que va a seguir siendo clave Porque esto es un condicionante. es así, es así. Y el gobierno se ha dado cuenta. Yo creo que ese pragmatismo que se ha asumido desde 2019 Ujú. es prueba de ello, ¿no? Y eso no hay que negarlo. O sea, yo creo que hubo un reconocimiento de que, mira, esto para nosotros es importantísimo y que de alguna manera tenemos que solventarlo porque tenemos que mantener nuestro capital político y generar menos tensión social. Y ese creo que es el punto, Eduardo, y va a seguir siendo, perdón. Creo que por un lado el tema de la inflación va a seguir siendo una variable clave para ellos porque al final es el indicador más plausible para nosotros, el que vivimos día a día, el que palpamos todos los días y el que usamos como termómetro directo de la crisis, tanto la inflación como el tipo de cambio. Si nosotros podemos decir, o un ente internacional, o nuestra firma, o cualquier otra, bueno, las cosas en Venezuela van bien, bueno, sí, pero yo voy al mercado y cada día gasto $100, 150, 200, las cosas no están tan bien. ¿Ok? Entonces probablemente a los intereses políticos que se vienen o a los digamos a los eventos políticos que se vienen, yo creo que una variable fundamental va a ser el tema precio. Y otra variable, y lo decía en el principio de la entrevista, Eduardo, es que la economía te pide. La economía como cualquier, digamos, ser vivo te pide. ¿Ok? ¿Con qué me refiero que te pide? Si nosotros estamos en un entorno donde nos estamos recuperando, donde las empresas están vendiendo más, donde la gente probablemente tenga a lo mejor un chance de viajar o un chance de salir, la gente va a seguir pidiendo, mira, yo necesito dinero para eso. Y estoy enfrentando una inflación alta, ¿no? Entonces, esos boom de demanda o esos boom de consumo que podemos estar viendo hace, hace que la economía demande mucho más y demande mucho más de sus autoridades. Y es probable que el Estado, el gobierno, tenga que claudicar en esas restricciones fiscales que aplicó desde 2019 para frenar la inflación. Entonces ahí vamos a estar en una suerte de trade-off de yo libero recursos para darle a la economía lo que quiere, entre grandes comillas, pero al mismo tiempo los restringo o permito que la dolarización me ayude o me coayude en el tema inflacionario. Yo creo que eso va a ser, digamos, la constante hoy en día. Obviamente también hay un tema de inversión, hay un tema de tratar de recuperar la imagen en el mercado externo de parte del Ujú. gobierno. Ya el gobierno, y de hecho es también parte de nuestro interés reciente, el tema de las zonas económicas especiales, la promoción de la inversión, etcétera, etcétera. Ujú. Pero bueno, eso es un largo trecho y yo creo que en el muy corto plazo, en el mediano plazo, si hablamos de lo que va a ocurrir de aquí a 2 años en materia política, es muy poco probable que el gobierno en esa materia, en materia de inversión, digamos, genere una mejora significativa ante los mercados internacionales, ante los deudores, ante los potenciales acreedores que puede tener Venezuela en ese periodo. Bueno, Luis, de nuevo, muchísimas No, gracias gracias a ustedes. por tu objetividad, por tu capacidad, tu asertividad para nosotros aproximarnos a una comprensión de este complejo panorama y que pronto volvamos a conversar. Seguramente, seguramente.
Luis Bárcenas, amigos, economista con posgrado en análisis de datos y análisis estadístico multivariante, Master's Degree en economía, economista senior en ecoanalítica, trabajó en la Oficina de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela. Un hombre de números, donde yo siempre he sido maloso. Volveremos.